Y el que la mayor perfección posible, pues se gana más capacidad de ser amado. Y el que se gana más capacidad de ser amado, el día de la muerte, consigue esa capacidad máxima de ser amado y entonces va a vivir la eternidad con una felicidad máxima, sublime, maravillosa, espectacular. Es el que hizo el mejor negocio aquí en la tierra. Entonces, por eso nuestro Señor pidió eso: prediquen el Evangelio y enséñenles a observar todo. O sea, no solamente los 10 mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, sino la perfección. Por eso, vale la pena que nos preguntemos, por ejemplo, lo que Jesús dijo en Lucas 9:23. Es impresionante lo que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, quien quiera alcanzar la perfección, más o menos querría decir lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, pues como Jesús es el hombre perfecto, el Dios por ser Dios en sí mismo es perfecto, pero además por ser hombre es el hombre perfecto, el paradigma del hombre, el que alcanzó la felicidad máxima, el que nos dio las pautas para alcanzar la felicidad máxima. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Son 3 pasos: negarse a sí mismo, tomar cada día la cruz de cada uno, y seguirlo. Entonces, vale la pena preguntarnos: ¿valen o no valen para nuestros días estas palabras? ¿Valen o no valen para mí hoy estas palabras? ¿O fueron solo dichas por Jesús para los que lo estaban escuchando? No, lo sabemos que no, porque Él fundó una iglesia y dijo que iba a estar junto a nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, esto es para todos. Entonces, si valen, deben servirnos también a nosotros como norma de vida. El Evangelio, entonces, es el secreto para alcanzar la máxima felicidad y la eterna máxima felicidad. Eso es lo primero que tenemos que tener presente, que el Evangelio es nuestra norma de vida cristiana si queremos ser inmensa y máximamente felices. Ahora, ¿qué significan las máximas evangélicas? Jesús, el divino Salvador, nos enseñó su doctrina a través de propuestas generales y breves que incluían algunos preceptos y algunos consejos, en unas ocasiones preceptos y en otras ocasiones consejos, y que por lo común se llaman máximas evangélicas. Entonces, las máximas evangélicas propiamente dichas son las directamente entresacadas del Evangelio. Son, sin la menor duda, las más eficaces. Pero también se pueden encontrar muchas máximas en otros libros del Nuevo Testamento que forman parte del mensaje de la verdad que trajo a la tierra nuestro Señor Jesucristo, y que quedaron escritas, por ejemplo, en las epístolas de San Pablo, en las epístolas de San Juan, las 3 de San Juan, las 2 de San Pedro, la de Santiago, y también en los Hechos de los Apóstoles, y también en el Apocalipsis. En todos esos libros se contienen muchas máximas que provienen del mensaje expresado por Jesucristo, que es la palabra de Dios, y que por lo tanto es Jesucristo el exponente de la más elevada moral, de la más subida elevación moral, de la más sublime regla moral. Recordemos que la moral, como lo dijimos al comienzo de esta serie, es determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, para salvarse o para condenarse, respectivamente. Y además, qué es lo mejor o lo más bueno que puedo hacer para conseguir
mayor felicidad. Entonces, en sentido amplio, se pueden llamar máximas evangélicas todas las sentencias de la Escritura capaces de despertar en nosotros o de aclarar en nosotros el amor de Dios y de estimularnos a amarlo y a practicar el bien. San Juan Bautista de la Salle, que es el patrono de los educadores, o uno de los patrones de los educadores, porque el otro es San Juan Bosco, define a las máximas evangélicas en su método de oración mental, las define así. Voy a citarlo. Llámanse máximas las sentencias o los textos de la Escritura que contienen que contienen verdades necesarias para la salvación. Son palabras interiores que nos descubren lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos estimar o lo que debemos menospreciar, lo que debemos buscar o lo que debemos rehuir, lo que debemos amar o lo que debemos odiar. Y termina diciendo, el Nuevo Testamento está lleno de ellas. Es decir, el Nuevo Testamento está lleno de las máximas evangélicas. Eso se llama Exposición del Método de Oración, página 121. Lo escribe San Juan Bautista de la Salle, un francés. En cambio, San Juan Bosco es italiano. Eso entre paréntesis. Bueno, entonces, encontramos que el Evangelio está plagado de máximas evangélicas, que en general las Sagradas Escrituras están llenas de máximas evangélicas. Es decir, lo que hoy llamaríamos en el lenguaje moderno, los tips para alcanzar mayor felicidad. Los tips, las trampitas, los regalitos que nos dan, esparcidos por toda la Sagrada Escritura, para que alcancemos una mayor felicidad eterna en el cielo. Entonces, lo que nos estaba diciendo San Juan Bautista de la Salle nos muestra, nos descubre a las claras, muy claramente, que estas máximas evangélicas forman, digámoslo así, como un código de perfección cristiana. Y no se refieren exclusivamente a la moral, a lo que es bueno y a lo que es malo, sino que además nos suministran los criterios que nos deben guiar en cualquier circunstancia a nosotros los cristianos, y nos comunican su espíritu propio y peculiar. Entonces, las podemos dividir. Las máximas evangélicas se pueden dividir en máximas preceptivas, o sea que son preceptos, que son mandatos, que son normas, que son decretos, que son mandamientos. Eso significa ser preceptivo. Y las que son máximas de consejo, que son consejos. Entonces, unas son preceptos y otras son consejos. Para que explicarme mejor, voy a decir, por ejemplo, las fiestas de precepto, que son 10, como lo explicamos cuando hablamos de esto, además de los 52 días del año que hay obligación de ir a misa y de guardar un poco de recogimiento y de hacer oración y de vivir en familia y de no trabajar, ojalá, hay esos 52 días más estas 10 solemnidades de precepto. Vamos a coger una sola de ellas. Por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre. Es de precepto que el 25 de diciembre vayamos a misa. Es de precepto que el 25 de diciembre tratemos de no trabajar. Y es de precepto que el 25 de diciembre tengamos más tiempo para la oración y para la vida familiar. Según la encíclica de San Juan Pablo II, Dies Domini, así se dice en esa encíclica eso, que es de precepto. ¿Qué significa que es de precepto? Que es mandatorio.
que es obligación, que es necesario para salvarse. Es distinto a lo que es un consejo. Entonces, las máximas preceptivas, o las que son de precepto, las máximas evangélicas que son obligatorias, incluyen verdades morales estrictamente obligatorias. Por ejemplo, no juzguéis y no seréis juzgados, que lo dice Jesús en Mateo 7:1. Otra, en Juan 15:12, dice Jesús, este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto es obligatorio. Lo mismo, no juzguéis y no seréis juzgados, es obligatorio. Son máximas evangélicas preceptivas, es decir, son preceptos, son obligaciones, son mandatos, son reglas, son decretos, son normas, son leyes, llamémoslas como las querramos llamar, pero son obligatorias, son máximas que sabemos que si no las cumplimos, no conseguimos la felicidad máxima en el cielo. Otra, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Pues bien, o aborreciendo al uno amará al otro, o adhiriéndose al uno menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero, a Dios y a las riquezas. Eso es un mandato. Otra, Mateo 22:21. En Mateo 22:21, lo pongo en contexto, es cuando le dicen a Jesús que si se le debe pagar el tributo al César o no. Y él dice, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es una máxima preceptiva, es una máxima evangélica que hay que cumplir. Ese es un tipo de máximas, las preceptivas. Las otras son de consejo. Las máximas de consejo no es absolutamente necesario practicarlos para salvarse, pero sí ofrecen los medios adecuados para escalar la montaña de la perfección. Como dijimos al comienzo del programa, Dios Padre, Dios Hijo y San Pedro, entre otras muchas citas, nos dicen que tenemos que ser perfectos, porque Dios, nuestro Padre, es perfecto. En 3 citas de la Biblia, hay más citas, pero esas 3 son como fundamentales. Entonces, el que quiera ser perfecto, el que quiera acoger esa propuesta evangélica, pues tiene que seguir los demás consejos que no son obligatorios, sino los que son de consejo, las máximas evangélicas de consejo. Por ejemplo, en Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Otra que le sirve ya no a algunos que quieren, Jesús quiere llevarlos a un seguimiento más estrecho, por ejemplo, a ser sacerdotes o religiosos, que es lo que acabo de decir. Si quieres ser perfecto, vende cuando tienes y dalo a los pobres. Pero hay otras que nos sirven a todos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Está en Mateo 11:29. Aprended de mí que soy. Es decir, el que quiera llegar a la perfección tiene que aprender de Jesús a ser manso. Tiene que aprender de Jesús a ser humilde. Bueno, esa es la división de las máximas evangélicas. Ahora, veamos su significado. Como la Sagrada Escritura, de la cual forman parte las máximas, pueden ser más o menos inteligibles a primera vista. Veamos, algunas son claras y se entienden inmediatamente y con mucha facilidad. Una de esas máximas, por ejemplo, Lucas 6:27-28. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces ahí tenemos, 1, amar a nuestros enemigos. 2, hacer bien a los que nos aborrecen. 3, bendecir a los que nos maldicen. Y 4, orar por los que nos calumnian. Entonces, las podemos cumplir porque son muy claras y se entienden inmediatamente y con mucha facilidad. Otras son oscuras y difíciles de entender. Por eso exigen una explicación, pues porque no se deben tomar a la letra. Acuérdense que San Pablo dijo que la letra mata, solo el amor edifica.
porque no hay que ser fundamentalistas. Eso es ser fundamentalistas, leer la Biblia sin leer el contexto, sin leer la expresividad del idioma en que se escribió, sin leer la época y el año en que se escribió y las circunstancias en las que se escribió, sin tener en cuenta todos esos aspectos. Y para eso la Iglesia es madre y maestra y nos enseña que no debemos sacar de contexto las frases de la Biblia. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 18:9, si tu ojo te escandaliza, sácatelo y échalo fuera. No quiere decir que si yo estoy pecando por mirar inadecuadamente, me tengo que arrancar el ojo. No, lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo es que valdría la pena arrancárselo si fuera necesario para no pecar y no perder por eso el cielo y terminar en el infierno. Porque la mirada mala, por ejemplo, hacia una mujer me puede llevar a pecar gravemente y si no me confieso ni me arrepiento, me voy para el infierno. Entonces sería mejor, dice Jesús, después, unos versículos después, llegar al cielo tuerto y no llegar con los dos ojos al infierno. Entonces, esa es la explicación que nos da la Iglesia de estas palabras de Jesús. Por eso, estas son máximas evangélicas que no son claras y que se entienden fácilmente, sino que necesitan que la Iglesia nos las enseñe. Otra, Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre, a su madre, etcétera, no puede ser mi discípulo. Nuestro Señor nos está diciendo realmente que hay que aborrecer al papá y a la mamá y a los hermanos y al dinero. No. Lo que está diciendo es que si la única forma de amar a Dios sobre todas las cosas es aborrecer a las cosas terrenales y temporales e inclusive a nuestros seres queridos, pues habría que hacerlo. Es decir, es como una especie de exageración que hace nuestro Señor Jesucristo para hacernos comprender que para ganarse el cielo valdría la pena cualquier cosa. Y que nuestro Señor es enfático en eso, para que nosotros captemos la idea de que vale la pena venderlo todo por ganar el cielo, como habló de la dracma, o del señor que comerciaba con perlas y entonces vende todo lo que tiene y se compra un sitio donde está escondida la perla y lo compra, porque sabe que eso es lo único que importa, ganarse el cielo. Entonces aquí queda dentro de su contexto este texto, para que no sirva para otro pretexto, como nos lo han enseñado tantas veces. Por eso todo esto tenemos que entenderlo a la luz de la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica, para no desviarnos y caer en el fundamentalismo, como acabé de decir. Todo esto, pues, de todas estas máximas evangélicas que hay aquí, que son, pues, muchas, múltiples, montonones, y si hay muchas en la Biblia, hay más en el Nuevo Testamento, y si hay más en el Nuevo Testamento, hay todavía más en el Evangelio. Entonces tenemos que ir allá a buscar como un pescador que echa las redes y saca los peces y va viendo una máxima, y la que no entiende se la pregunta al magisterio de la Iglesia Católica, se la explica, y con todo eso, con todo ese bagaje de conocimientos, pues se va a conseguir el mejor puesto que se puede conseguir en el cielo.